a Alcide, a Antonio, a Brian, que han hecho posible que se pueda dar este curso, el primer curso en su modalidad online de manejo agroecológico de pasturas, ¿sí? Y también pues agradecer a todas las personas que están ahora aquí participando de este evento, pues el hecho que ustedes están aquí marcan la diferencia, sobre todo en querer hacer un sistema de producción ganadera diferente a lo que se hace tradicionalmente, buscando la máxima rentabilidad sustentable por hectárea, ¿sí? Mejorar las condiciones socioeconómicas de cada uno de los productores, y en el caso de ustedes, pues mejorar la situación de sus indicadores productivos y económicos también, ¿ya? Entonces, también a ustedes agradecerles. Bueno, pues como mencionó Antonio, pues la idea de no generar preguntas intermedio o sea, preguntas de intermedio de la presentación es con la finalidad de poder tratar, como son, prácticamente vamos a trabajar 2 módulos por sesión, entonces, para no tener que extendernos en cuanto a la presentación, sino luego nos va a faltar tiempo para presentar la información que se quiere compartir. Y entonces las preguntas las dejan en el chat, en el grupal, perdón, en el chat de acá de la sesión. Y ahí pues al final de cada módulo, de cada parte, que están conformados por 2 partes, como bien mencionó Antonio, entonces vamos a dar tiempito para responder cada una de las preguntas, ¿ok? Sí, porque si no, insisto, va a ser un tema de que no nos va a alcanzar el tiempo, y la idea es poder tener tiempo suficiente para presentar toda la información, generar las inquietudes, y que al final de cada módulo, pues debatir un rato ahí sus preguntas e inquietudes. Bueno, entonces solamente yo les voy a pedir, por favor, no sé, del otro lado quién está en controles, solamente quiero pedirles por favor que se presenten, su nombre, de dónde son y qué actividad ganadera realizan, si es producción de leche, producción de carne, realizan producción de rumiantes menores. Esto con la finalidad de poder saber cuál es el escenario al cual yo me voy a dirigir, y para no dejar de lado a ninguno de ustedes, porque antes de que las personas se inscribieran, preguntaban mucho que si era un curso dirigido para zonas tropicales, o si era un curso dirigido también, perdón, para zonas de zonas templadas. Entonces la idea es saber cuál es ese escenario, y ahí hacer hincapié en algunas cosas, tomando en cuenta que tengo un público de distintas localidades, ¿sí? Entonces, algo cortito: nombre, de dónde son y cuál es su actividad en cuanto a la ganadería, ¿sí? No sé si empezamos con Rigoberto, de ahí nos pasamos con Steven. Buenas tardes. Mi nombre es Rigoberto Miguel García Batista, Universidad Técnica de Machala, El Oro, Ecuador. Soy docente y un gusto de participar en este curso con usted. Ok. Rigoberto, Steven. O Rafael, que lo veo que está ahí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Steven Carrasco. Soy de Ecuador. Soy estudiante de lo que es ingeniería agropecuaria. Actualmente me dedico a trabajar en lo que es una ganadería dedicada a lo que es ganado en estabulación. Llevo ya más o menos un año en esto, adquiriendo conocimientos y día a día capacitándome para ser mejor en esta área. Ok, listo. Entonces, ¿tú estás dónde? En la costa. Costa, sí. Ya, ok. Rafael. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Palacio, soy de Venezuela. Soy estudiante de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Rómulo Gallego. Y bueno, actualmente soy simplemente estudiante. Tenemos una pequeña finca familiar dedicada a la producción de leche. Perfecto.
Yarixa, me imagino, o es la Yarixa. Buenas tardes, mi nombre es Erixa Eva Pérez y soy estudiante de la carrera veterinaria. Soy de Santa Cruz, Bolivia. Estoy en mi último año en la universidad. Perfecto. Ok. Gusto, saludos. Aquí tengo a José Luis, el iPad de José Luis. Jorge, si está, no lo veo que está activo con la cámara. Jorge, yo. Sí, sí. No sé si me escuchó lo que pedíamos. Sí, Nombre, localidad y pues cuál es su actividad. buenas tardes. Sí, mi nombre es Jorge Kokovic. Soy ingeniero agropecuario, máster en agronegocios sostenibles en la SPAE. Bien. También tengo 11 años de experiencia en riego. Soy gerente de la división agrícola de Tuberías Pacífico. Y bueno, actualmente estoy desarrollando un proyecto de ganado de engorde intensivo. La intención es con rotación de potreros en la península de Santa Elena, en el sector del azúcar. Ya, ok, perfecto. Ok, gracias, Jorge. Bienvenido. El José Luis Gerson. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gerson David Rogel Rueda, soy de Ecuador, de la provincia del Oro, y soy estudiante de Ingeniería Agropecuaria y estoy en 6º nivel. Perfecto, bienvenido, Gerson. José Luis, que sigo mencionando. Bueno, estén pendientes, por favor, porque ahí les va a decir el moderador, les está enviando. José Luis, pero ¿cuál, profe? Pues tú, ¿quién está con No, es que pueden haber ni sé cuántos José Luis, pero importante la pillo. Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Mi nombre es José Luis Alcíbar y soy docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, acá en el trópico. Bueno, Okay. Dedicado a la ganadería desde pequeño, ¿no? Tenemos Qué chévere. Muy bien, bienvenido, José Luis. Richard. Richard, Paul, San Pedro, Miguel Gutiérrez, Andrés, Dayanara Villavicencio, creo que hay otra persona. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Villavicencio, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador. Bueno, quise participar en el curso para adquirir conocimientos. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Ahí tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Dayanara Rosero, soy estudiante de la Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador. Yo me inscribí a este curso porque, bueno, para mí es de mucha importancia porque mi tesis está enfocada a lo que es pastos. Perfecto. Gracias. Ok, bien, sigamos, pues luego, pues si no, sigamos con la siguiente fila, es Edgar, no sé qué apellido, Edgar Andrés, Jorge Frutos, Jordan Delgado, David Salazar, Julian, no sé qué ese apellido será. Por favor, nos ayuden. Estén pendientes, por favor, con el tema de... Buenas tardes. Mi nombre es Jordan Josué Delgado Macías. Soy estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, actualmente cursando el 6º semestre, y me gustaría seguir aprendiendo sobre este tipo de temas, sobre lo que son los pastos y los forrajes. Ok, listo. Bueno, Iván Roker, no sé si ese es el... Iván, Ronnie, Byron Becerra, Brian, hay un iPhone, no sé de quién sea. Chuta, bueno, vamos a tener que, a medida de que, por honor al tiempo, pues pasarnos directamente a lo que es la presentación. Bueno, vamos acá.
Bien, vamos. Bueno, una vez más, darles la bienvenida a este curso, un curso sobre titulados Manejo Intensivo Agroecológico de Pasturas, ¿sí? Este curso, pues, tiene como objetivo general, mañana es ya mencionó, uno de Ecuador, Argentina y el otro es de México. por favor, silencien sus micrófonos, gracias. Bien, entonces, como ya mencionó Antonio, el objetivo de este curso es integrar los conocimientos teóricos y prácticos en relación con el manejo agroecológico de una pastura como alternativa de producción rentable y amigable con el ambiente. Y para eso, pues, hemos planteado 3 objetivos específicos, que es el primero, comprender los fundamentos teóricos del manejo agroecológico de las pasturas, ¿sí? Analizar la importancia de los sistemas silvopastoriles dentro de la producción de rumiantes, ¿ya? Y conocer los aspectos básicos para el diseño e instalación de un proyecto de ganadería agroecológica ajustado a las condiciones particulares de la zona en la que se desenvuelve el productor ganadero. ¿Okay? En esta primera sesión vamos a considerar 2 módulos, que sería el primero, contextualizar lo que es la agricultura intensiva y la agroecología como una ciencia detrás de lo que es el manejo agroecológico de pasturas y con sus diferentes temáticas, y luego pues hablar acerca de todo lo que es los fundamentos del manejo agroecológico de pasturas, ¿sí? Para allí dejar sentados algunos precedentes que nos van a ser de mucha utilidad cuando más adelante sigamos hablando de otros temas concernientes al manejo agroecológico de pasturas. ¿Bien? Muy bien, entonces la agricultura intensiva, recordemos, insisto, esto es para contextualizar, prácticamente, o cuando me refiero a agricultura intensiva, no solamente debemos tomar en cuenta que es cultivos, los que comúnmente se conocen, ¿no? Que agricultura intensiva enfocada a la producción de alimentos para producción animal, ¿ya? Entonces ahí debemos mencionar que los objetivos principales o qué es lo que está detrás de la agricultura moderna o la agricultura intensiva, el primero es una actividad económica, ¿sí? Para producir cultivo, o sea, producir cultivo o producir cultivo con la finalidad de generar como producto final alimento para los animales, y a su vez también el sistema de producción pecuaria con la finalidad de producir animales para abasto, ¿ok? Y el segundo objetivo es obtener el más alto beneficio en el menor tiempo posible, que es lo que básicamente se busca en producción animal, ¿ok? Sin embargo, esta actividad, la actividad agropecuaria es más que solamente producir alimentos o producir en el menor tiempo posible, sino que también efectos de esta actividad agropecuaria intensiva, ¿sí? Moderna, por decirlo así, nos está presentando otras situaciones con las cuales el productor agropecuario se tiene que enfrentar. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la salinización de los suelos que antes eran dedicados a cultivos agrícolas, pasturas incluso, pero que ahora en la actualidad, por un tema del uso excesivo de agua que provienen de napas freáticas de brazos marinos, o el uso excesivo de sales para fertilización foliar, entonces eso trae consigo salinización de los suelos. Otro de los problemas también es la sequía, ¿ya? Y eso pues no solamente por condiciones climáticas, sino también por el hecho mismo de que la frontera agrícola cada vez se está aumentando y aquellas zonas donde nos llovía antes una determinada cantidad de milímetros al año, pues en ese momento por producto de la expansión agrícola justamente estamos teniendo esos problemas. Y el otro extremo es el tema de las inundaciones, que también año a año siempre las zonas donde tenemos marcadas las estaciones de lluvia y de sequía que se le denomina, pues en el periodo de lluvias también tenemos ese problema del exceso de agua y por lo tanto pues pérdidas también de zonas para pastoreo o de zonas para producción de cultivos destinados para la alimentación de los animales.
Y allí, pues, otro de los efectos que tiene la actividad agropecuaria moderna es el tema del asunto del exceso de nutrientes que se están infiltrando a las capas, a los cuerpos de agua subterráneos, ¿sí? O incluso cuerpos de agua superficiales, que son la famosa eutrofización, ¿sí? Que es producto de un aumento excesivo de algas, ¿sí? Que debido a la acumulación de nutrientes solubles en el agua, disueltos en agua, ¿sí? Y ahí también, ¿cuál es el otro efecto que tenemos? Y más no como una actividad directa, sino más bien como una actividad directa, sino más bien como una actividad que influye de manera directa, ¿sí? Es la presión demográfica, ¿sí? En la actualidad, la presión demográfica, el crecimiento demográfico está haciendo que zonas que estaban destinadas antes a lo que era el tema de cultivos, ¿sí? Cultivos están siendo ocupadas por viviendas, y entonces prácticamente ciudades enteras están comenzando a perder esa capacidad de poder ellos mismos sustentar y producir su propio alimento, y por lo tanto dependen mucho de otros lugares, y con ellos, pues, claro, la demanda de alimento crece más, pero sin embargo, la zona agrícola se está reduciendo, ¿ya? Y el último efecto que también está detrás de lo que es la agricultura, sistemas agropecuarios modernos, es el tema de los precios, ¿sí? La leche en Ecuador, por ejemplo, en este momento está está con tendencia a la baja, ¿sí? Los productores lecheros en Ecuador, zona andina principalmente, ellos a la cuenta cada año están casi que trabajando ni siquiera para cubrir costos operativos, sino que más bien están con unas pérdidas interesantes, por lo cual, y además que el precio de la leche, por ejemplo, está en constante a la baja, que se le domina. Lo mismo pasa con nosotros, con la carne bovino y con los otros sistemas de producción de carne, pollo, cerdos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los principios básicamente de esta agricultura intensiva? ¿Sí? ¿En qué se basa esta agricultura intensiva? Son varios. Entonces, el primero, que es el tema del laboreo intensivo, ¿sí? El segundo, que es el uso de riego intensivo, y ahí justamente por el tema no solamente el uso del agua, sino que también es el tema de lo que se agrega al agua para destinar a riego, ¿ya? El aporte de fertilizantes sintéticos, ya sea de manera directa al suelo o vía drench, que se le denomina, ¿ok? Y asimismo el control el uso constante de agrotóxicos para controlar plagas, ¿ya? Plagas, las mal llamadas malezas, pues ahí forman parte de los principios que dominan la agricultura intensiva, ¿ya? El uso, por ejemplo, de los monocultivos, que también eso es un interesante aspecto que domina a la agricultura intensiva, es que sistemas intensivos de monocultivo, pues hacen perder totalmente la biodiversidad de un ecosistema, y con ende, pues también se pierden muchísimas características, sobre todo a nivel de suelo, en lo que se respecta a fertilización natural, ¿ya? Bueno, pues hay un tema muy controversial, que es el tema de la manipulación genética de los cultivos, que pues hasta la actualidad se sigue con ese asunto. Entonces, pero de esos 6 principios nos vamos a centrar únicamente en lo que tiene que ver con el laboreo intensivo como tal, ¿ya? Entonces, no es que los demás no sean importantes, ¿sí? Sin embargo, es el laboreo intensivo una actividad que está muy ligada al tema del manejo de pasturas, manejo del suelo, ¿ya? Entonces ahí vamos a mostrar varias informaciones, datos de publicaciones científicas con la finalidad de poder sustentar y contextualizar el porqué de un manejo agroecológico de las pasturas como tal, ¿ya?
Los demás, insisto, no es que sean menos importantes, lo son, pero sin embargo no vamos a profundizar en ellos, de lo contrario nos demoraría mucho tiempo y la idea no es únicamente hablar de lo que está mal, sino que buscar rutas que justamente nos permitan hacer otra actividad diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por laboreo? Básicamente el laboreo entendemos como la manipulación mecánica del suelo para modificar sus características físicas y para propiciar el crecimiento de los cultivos. Bueno, pues ese es principalmente el concepto de laboreo como tal. Y ahí el laboreo intensivo, en cambio, consiste en que arar el suelo de manera completa, ¿sí? Profunda y constantemente. ¿Ya? Entonces ya el tema de solamente decir que, bueno, vamos a preparar el terreno para sembrar maíz, para sembrar soya, ¿sí? Para sembrar yuca, por ejemplo, ya donde se hacen prácticas básicas, pero en el momento que comenzamos a hacer a mover el suelo de manera constante, utilizando sistemas de arados que agreden demasiado al suelo y además de eso lo hacemos periódicamente, bueno, pues entonces ahí estamos generando unos efectos. ¿Cuáles son esos efectos? O bueno, ¿con qué finalidad hacemos este laboreo intensivo? Primero, con la finalidad de mejorar el drenaje del suelo, la aireación, el crecimiento de las raíces. Bueno, pues ese ha sido el principio siempre que ha justificado el uso de arados, ¿ya? Mejorar y facilitar la siembra. Bueno, pues ahí todos sabemos que... ¿Por qué aramos? Bueno, justamente para poder sembrar, es lo que siempre se ha dicho, ¿ya? ¿Con qué finalidad también aramos? Es para controlar malezas, bueno, pues eso es otro de los propósitos que tenemos, y finalmente con la finalidad de incrementar el uso de los residuos, es decir, devolver eso, incorporar esos residuos de la cosecha anterior a que queden cubiertos con el suelo. Bueno, esos son los propósitos, básicamente, ¿ya? Pero ¿cuáles son los efectos que tiene este laboreo intensivo? Y ahí, desde hace ya más de 20 años, ya muchos autores han establecido y han demostrado que existen diferentes efectos del uso constante de arados en el suelo. Entonces ahí lo primero que se va a afectar es la degradación de la estructura física del suelo y por ende la biota del suelo. Es decir, la parte de los microorganismos y macroorganismos que conforman la estructura del suelo o que forman parte de la estructura del suelo, pues se ven influenciados. Y con ellos, pues también se ve influenciado el tema de la fertilidad natural del suelo como tal. Por otro lado, el uso excesivo de arados también nos trae como consecuencia la compactación del suelo y eso, se incrementa o se acelera cuando tenemos zonas con altos niveles de pluviosidad, ¿ya? Y eso sucede, por ejemplo, en las zonas de la Amazonía, en la Amazonía Norte, donde se está comenzando a entrar de manera muy fuerte con arados y una zona que llueve prácticamente 3.000 milímetros al año, distribuidos de manera uniforme durante todo el año. Entonces, si nosotros a eso le sumamos el arado, pues justamente esos suelos se van a comenzar a degradar y por ende van a comenzar a perder estructura y microorganismos allí, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el uso excesivo? Justamente la lluvia, en el momento que comienza a caer, golpea y produce lo que se conoce como la costra de lluvia, ¿sí? Es una delgada capa allí que por el constante golpe de la lluvia sobre un suelo desnudo, ¿ya? Lo que va a hacer es generar esa costra y por ende todo el agua se nos va a ir perdiendo por escorrentía, ¿ya? Y lo que ustedes ven en la gráfica justamente es un efecto de lluvias, ¿sí? Porque el agua, al no haber alguien que retenga toda esa cantidad de agua que está cayendo sobre esa determinada superficie, pues simplemente lo que hace es, y si le agregamos a esa una ligera inclinación, pues son ríos corriendo dentro de una parcela, ¿ya? Aumento de la temperatura también, eso producto de al incorporar nosotros todos los residuos de la cosecha anterior con el arado, lo único que generamos es mayor temperatura, mayor actividad descomponedora, pero que también esa temperatura influye de manera negativa sobre los microorganismos principalmente del suelo, ¿ya?
los que se encargan básicamente de mineralizar el suelo, los nutrientes que están presentes en el suelo. Y ahí nos lleva a eso también, el efecto del laboreo intensivo es la pérdida de materia orgánica, y es quizás una de las cosas que no se toma en cuenta cuando se hace laboreo intensivo. Como se está supliendo con fertilizantes sintéticos, entonces prácticamente nos olvidamos de la materia orgánica y llega un momento donde ese suelo prácticamente no da para más. ¿Y es por qué? Porque simplemente ya no, el suelo se generó una adicción tal al uso de fertilizantes sintéticos y ya no está en capacidad de generar la misma productividad que lo hacía si no utilizáramos fertilizantes sintéticos, o al menos buscáramos la forma de cómo reponer nutrientes a través de materia orgánica, principalmente. Y además la materia orgánica es el principal indicador de fertilidad del suelo, que eso lo vamos a hablar más adelante. Perdemos materia orgánica y por ende perdemos fertilidad natural del suelo, aumentamos, al momento que estamos arando, lo que hacemos es que toda la materia orgánica que está agregada a los coloides del suelo, ¿sí? Aquí vamos a hablar mucho en esta parte, primera parte vamos a hablar mucho sobre suelos, pese a que mi formación es médico veterinario, sin embargo, quizás los agrónomos que nos acompañan ahora acá van a comprender mucho mejor, sin embargo voy a tratar de hablar con un lenguaje lo más sencillo posible para entender este tema de cómo es que la materia orgánica que está agregada a los coloides del suelo, ¿sí? Al momento que aramos, lo que hacemos es aumentar la oxidación de esta materia orgánica y por ende generamos mayor liberación de dióxido de carbono, que es, acuérdense, que es uno de los gases de efecto invernadero preocupantes de ahora de este tema del calentamiento global. Y como último efecto del laboreo intensivo es el aumento de la erosión, ¿sí? Un suelo desnudo es prácticamente un suelo muy sensible a procesos de erosión hidráulica y procesos de erosión eólica como tal, ¿ya? Entonces, en un estudio realizado por Rodríguez allá por el año 99, o sea, casi más de 20 años, ¿ya? ¿Qué pasa? Ellos decidieron hacer una evaluación, ¿sí? del efecto del sistema laboreo en las pérdidas de suelo por erosión en la rotación de trigo, avena y praderas. ¿Cuáles eran las características del ensayo? Básicamente trabajaron sobre suelos volcánicos que tenían una profundidad de 3 metros en cuanto a caparable, ya con una pendiente de 11%, ¿sí? Y ahí trabajaron, hicieron varios ensayos. Labranza convencional, labranza vertical, es el uso de vertedera que se le denomina, la siembra directa y praderas natural. La pluviosidad, bueno, pues apenas aquí tenía una pluviosidad solamente de 800 milímetros, entre 700 a 800 milímetros, muy poquito, no sé, en las zonas de ustedes, por ejemplo, insisto, en la zona de la Amazonía, por ejemplo, donde yo tengo varios proyectos allí asesorando, llueve, como les mencioné, 3.000 ml en el año. Entonces, imagínense si comparamos versus estas precipitaciones que en este ensayo que ellos realizaron. Bueno, ¿cuáles variables evaluaron? Bueno, ellos evaluaron pérdida de suelo, pérdida de materia orgánica y nitrógeno y rendimiento de grano y trigo, del grano de trigo y de avena como tal. ¿Bien? Entonces, miren, estos son la variación de las pérdidas de suelo a través del año en los siguientes sistemas de labranza, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, a lo largo del año, y miren que a medida que aumentan las lluvias, la pérdida de suelo aumenta, ¿sí? Y miren que siempre en la labranza convencional es la que a medida que aumentan las lluvias a lo largo del año, donde se concentran en este caso entre junio y agosto, las pérdidas de suelo son mayores en comparación a la siembra directa, que es prácticamente la tercera columna, y en una pastura donde no se hace ningún tipo de actividad de laboreo, entonces las pérdidas de suelo son mínimas prácticamente, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, cuando las lluvias se concentran en determinados meses del año. Ahora imagínense hacer laboreo durante todo el año y que solamente nos lluevan 200 ml durante todo el año. Entonces, o
ni mucho, pongámosle 100 ml durante todo el año, sí, perdón, 100 mililitros durante todo el año. Entonces el efecto de pérdidas de suelo va a ser mucho mayor en comparación a si solo tomamos en cuenta en los periodos donde hay mayor cantidad de lluvia, ¿sí? Claro, en septiembre, octubre, donde ya no tenemos lluvia, pues simplemente no va a haber pérdidas de suelo, y bueno, quizás el productor dice, bueno, no pasa nada, o sea, pero sin embargo, año tras año uno va viendo los efectos deleterios que va presentando el suelo a medida que intensificamos el uso constante del laboreo, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, ellos, miren, en cuanto a lo que es la variación del porcentaje y pérdida de materia orgánica en el seguimiento erosionado, miren, en los 4 sistemas de labranza, miren, el promedio de pérdida de materia orgánica es el del 15% en comparación a la siembra directa, por ejemplo. Claro, es un punto porcentual mayor que el de la siembra directa en promedio, ¿sí? Sin embargo, numéricamente, aunque no se estableció diferencias significativas, o no recuerdo si estaban aquí, creo que me he olvidado de poner si hubiera o no diferencias significativas. Sin embargo, veamos cómo es que las pérdidas de materia orgánica comparando labranza convencional versus siembra directa, miren que en la labranza convencional en el primer año se perdió alrededor de 2.400 kilogramos por hectárea de materia orgánica versus cuando se hace siembra directa solamente se pierde alrededor de 220 kilogramos de materia orgánica. En el segundo año las pérdidas, aunque aumentan en relación a la siembra directa, pero no son inferiores en comparación a la labranza convencional, que igual esta va aumentando. Ya en el tercer año, donde se estabiliza prácticamente el sistema en cuanto a lo que es la siembra directa, ¿ya? La siembra directa estabiliza lo que es la pérdida de materia orgánica, se estabiliza la pérdida de materia orgánica, ¿ya? Y mientras que igual la pérdida de materia orgánica en la labranza convencional sigue siendo superior, ¿ya? Bueno, entonces, numéricamente, insisto, no recuerdo, creo que se me pasó por alto presentar los datos de diferencias si hubo diferencias estadísticas o no. La verdad que en caso de que haya sido, pero igual yo les voy a pasar el estudio original, el paper donde está publicado de aquí, para que ustedes puedan echarle una mirada al resto de la publicación, ¿ya? Ahora, esto fue, miren que esto fue solamente en lo que es materia orgánica. Ahora, ¿qué pasa con el nitrógeno, por ejemplo? Que es uno de los nutrientes, a pesar de que es el que mayor movilidad tiene en el suelo. Sin embargo, las pérdidas de nitrógeno sí son bastante alarmantes en comparación a la siembra directa. Miren que en la labranza convencional en el primer año perdemos alrededor de casi 80 kilogramos de nitrógeno. Eso significa que estamos perdiendo. Si nosotros lo llevamos a términos numéricos y económicos, bueno, pues estamos perdiendo más o menos alrededor de un saco. ¿De cuántos kilos el saco de urea? Alguien, creo que es de 45 kilos, me parece, ¿no? Creo que sí es de 45 kilos el saco de urea. Ya, en comparación a la siembra directa, donde apenas perdemos 8 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Pero miren que en el segundo año, en la labranza convencional, ya las pérdidas de nitrógeno son superiores, sumado a esto el tema de la aplicación de fertilizantes y todo lo demás. Mientras que en la siembra directa, bueno, pues no se pierde prácticamente, la pérdida de nitrógeno que se espera es solamente de 40 kilogramos, ¿ya? Un promedio alrededor de 24 kilogramos para la siembra directa y un promedio de 150 kilogramos para la labranza convencional, ¿ya? En los sistemas de pasturas convencionales, pasturas naturales, pues las pérdidas son totalmente inferiores en comparación a las de la siembra directa, incluso mucho menores a las de que son labranza convencional, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que se refiere a el tema de rendimiento, miren, en el primer año la labranza convencional
no presentó diferencias significativas en comparación a la siembra directa, ¿ya? Y en el segundo año ya igual, no hubo diferencias significativas entre, en el caso, por ejemplo, de la avena, no hubo diferencias significativas en cuanto al rendimiento, ya entre la labranza convencional y lo que es la siembra directa. Pero igual en el tercer año, las pérdidas, los rendimientos en la labranza convencional igual no presenta diferencias significativas, sin embargo, numéricamente pues es un poco superior, numéricamente, pero no hay diferencias significativas. Ahora, ¿qué es lo que quiero presentar, concluir con este estudio? Es que quizás ustedes dicen, bueno, no influye el laboreo sobre el rendimiento del cultivo. Ok, sí, no influye porque prácticamente estamos subsidiando, en los sistemas de labranza convencional, estamos subsidiando el tema de la actividad para poder hacer rentable la actividad y que los rendimientos sean los que se esperan. En cambio, en siembra directa, acuérdense que tenemos en un sistema de siembra directa es dejar incorporado sobre la superficie del suelo todo el material de la cosecha anterior y que también hay un importante reciclaje de nutrientes. Entonces, el uso de fertilizantes en un sistema de siembra directas versus una labranza convencional es totalmente diferente. Incluso es quizás hasta se reduce en un 50% el uso de fertilizantes en una siembra directa versus una labranza convencional. Estas son las ventajas de rentabilidad que tiene entre el realizar labranza convencional versus la siembra directa como tal. ¿Ya? Ahora, miren, esto fue ya hace más de 20 años prácticamente. En un estudio reciente publicado justamente en la revista brasilera de ciencias agronómicas o ciencias agrarias en Brasil, en 2008 básicamente, por estos autores, en los cuales ellos evaluaron el efecto en el suelo en los diferentes tipos de cultivo después de 20 años de cultivo convencional y siembra directa. Miren, son 20 años. Esto es bastante tiempo, así que estos datos de estos autores son muy interesantes en cuanto a la información que les voy a presentar ahora. ¿Qué variables ellos evaluaron? Ellos evaluaron las variables del tema de propiedades físicas y químicas del suelo y lo que son características agronómicas del suelo, del suelo como tal. Entonces, veamos. En cuanto a lo que se refiere a propiedades físicas del suelo con diferentes manejos en 3 niveles de camadas, es decir, midieron entre los 0 y 5, entre 5 y 10 y entre 10 y 15 centímetros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere a la densidad de suelo, ¿sí? Y lo que se refiere a el diámetro medio ponderado de los agregados, miren que cuando hacemos siembra directa, en la siembra directa, la densidad de suelo, la profundidad de la densidad de suelo, en la siembra directa es menor, ¿sí? En comparación a la siembra, a la labranza convencional. Y ahora, ¿qué pasa con este tema de la densidad del suelo? La densidad del suelo, estos autores determinan o se establece de que cuando un suelo tiene una densidad mayor a 1.3, ¿sí? kilogramos por cada decímetro cúbico, ¿sí? Se limita el desarrollo de las plantas. Entonces, miren, por esa razón es que se justifica el uso de la labranza, porque si no hacemos laboreo prácticamente en un suelo que constantemente ya ha sido laboreado, prácticamente no va a haber las plantas no se van a poder desarrollar, en comparación a un suelo donde nunca se ha hecho laboreo o el laboreo es mínimo, ya, únicamente para poder sembrar. Entonces, ese laboreo mínimo es suficiente para generar una densidad capaz de permitir el desarrollo de la planta como tal. Ahora, cuando hablamos nosotros de los DMP, que son el diámetro medio ponderado de los agregados, es decir, acuérdense que en el suelo tenemos lo que se denomina los coloides del suelo,
los que agregan materia orgánica y nutrientes. En el caso, por ejemplo, de labranza convencional, ¿sí? Los agregados son menores en milímetros en comparación a lo que son en siembra directa, ¿sí? Ahora, el grado de floculación que se denomina, esto significa es la capacidad que tiene el suelo para poder agregar los coloides del suelo. Entonces, un suelo que no es agredido y que simplemente se laborea en lo más mínimo, como sucede en la siembra directa, entonces la capacidad de unir agregados va a ser mayor en comparación a un suelo donde no tenemos un suelo donde se hace un laboreo intensivo, ¿ya? Entonces eso es lo interesante aquí. Ahora, ¿por qué razón? Porque en los agregados del suelo allí se van a almacenar materia orgánica, nitrógeno y los demás nutrientes, ¿sí? Entonces eso es lo importante que hay que considerar cuando se hace laboreo intensivo y constante, ¿ya? Y sobre todo los de tipo de disco, que son los más agresivos en cuanto a lo que es laboreo del suelo como tal, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que se refiere a propiedades físicas del suelo, a estos aquí, esto es todavía un poco más alarmante de alguna forma. ¿Por qué razón? Porque si hablamos nosotros de porosidad total, es decir, la cantidad de poros que existen expresado en metros cúbicos por cada metro cúbico de suelo, ¿ya? Quizás en la primera camada, entre los 0 y 5 centímetros, la porosidad total, pues no hay una diferencia significativa en cuanto a lo que es porosidad, ¿ya? Pero a medida que se va tomando muestras en camadas entre 5 y 10, y entre 10 y 15, claro, la porosidad total del suelo es menor en comparación a la porosidad en suelos que solamente se hace siembra directa. Ahora, de esta porosidad total hay que tomar en cuenta algo importante. Recuerden que la porosidad del suelo está formada por macro y microporos. Ahora, cuando hablamos nosotros de macro y microporos, miren que en un suelo donde se realiza siembra directa, la mayor cantidad o sea, la porosidad total está expresada por los microporos en un suelo donde se hace siembra directa. Entonces, estos microporos, ¿qué particularidades o qué características importantes tienen al momento de lo que se llama reciclaje de nutrientes y lo que se llama retención de humedad? Es que justamente los microporos son los que permiten retener agua, ¿ya? Cuando el agua lluvia cae, justamente esa agua va a poder ser retenida fácilmente y va a poder ser infiltrada, por un lado. Por otro lado, cuanto mayor cantidad de microporos exista por metro cúbico de suelo, significa que va a haber una mayor actividad a nivel de la rizósfera, es decir, a nivel del sitio donde se produce el intercambio entre los nutrientes y la pared celular de la raíz como tal, ¿ya? Ahora, pero en cambio, si nosotros expresamos en términos de macroporos, ¿ya? En términos de macroporos, en un suelo que se hace siembra directa, claro, es menor, ¿sí? En comparación a los macroporos de un suelo que ha sido laboreado, ¿sí? Arado. Entonces, miren que, ahora, ¿cuál es lo interesante aquí? Es que cuando un suelo tiene una cantidad de macroporos superior a 0,10 metros cúbicos de poros por cada metro cúbico de suelo, ya a partir de ese momento, ¿qué pasa? Primero, se limita, aumenta o se incrementa el metabolismo en cuanto a lo que es se limita el metabolismo radicular y el crecimiento de la planta, ¿ya? Entonces, por esa razón es que, claro, un suelo que es laboreado sí o sí necesita ser fertilizado, de lo contrario, ahí no va a producir nada. Y más si ese suelo ya ha sido arado por muchos años.
¿ya? Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que no sucede cuando cuando hacemos siembra directa? Que al tener mayor microporos, bueno, pues prácticamente la actividad de la rizósfera es mayor y por ende, pues, los nutrientes, perdón, la planta va a poder desarrollar sin ningún problema. ¿Ya? Por otro lado, disminuye la permeabilidad del suelo, es decir, prácticamente necesitamos que este suelo retenga, perdón, todo el agua lluvia prácticamente se nos va a perder toda por infiltración y no nos va a quedar justamente sobre los primeros 5 centímetros que son los vitales para que la planta pueda desarrollarse en sus primeros días una vez que emerge en la primera raíz, ¿ya? Y por otra parte es que cuando tenemos mayor cantidad de macroporos, se aumenta eso, y eso es lo que es uno de los efectos principales, es que se aumenta la oxidación de materia orgánica. Y en el momento que aumentamos la oxidación de materia orgánica, ¿qué pasa? Se oxida y por ende, ¿qué pasa? Liberamos mayor cantidad de dióxido de carbono al ambiente y claro, pues ahí con justa razón tienen los ambientalistas de decir que la agricultura tiene un efecto importante sobre lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que hay que destacar, el por qué, cómo es que afecta el laboreo intensivo sobre la actividad, las propiedades físicas del suelo, ¿ok? Y en cambio, miren qué pasa con las propiedades químicas del suelo. Ya vimos que las propiedades físicas pues, se ven influenciadas de manera importante, estadísticamente de manera significativa, pero en cambio, en lo que se refiere a las propiedades químicas también tiene el igual efecto, ¿ya? Perdón. Y miren que en este caso, ¿qué pasa en el caso del carbono? ¿Ya? El carbono orgánico. El carbono orgánico, miren que hay mayor cantidad de carbono orgánico, ¿sí? Al menos en los primeros 5 centímetros de suelo, ¿sí? Por lo tanto, eso significa mayor actividad de la rizósfera y por ende, pues esto permite que la planta pueda instalar su sistema radicular sin ningún problema durante los primeros días, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el pH del suelo? Bueno, pues en el caso del pH del suelo sí es un poco menor, ¿sí? En el caso de cuando se hace siembra directa, al menos en los primeros 5 centímetros, ¿ya? En comparación a cuando se hace, se hace laboreo, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el tema de aluminio, igual, pues en el caso de la profundidad, en el caso de siembra directa, el tema del aluminio es superior, ¿sí? En comparación al tema cuando se hace laboreo intensivo, igual pasa con los iones de hidrógeno asociados a aluminio, que igual son superiores en comparación a cuando se hace laboreo intensivo, ¿sí? Ya. Quizás, bueno, dicen, bueno, pues entonces ahí sí necesitamos hacer laboreo, sí, y por eso quizás de alguna forma se justifica el uso de calcáreos para poder romper esos enlaces de aluminio que están allí, a los cuales se encuentran agregados fósforo principalmente, ¿ya? Entonces se justifica. Sin embargo, el tema aquí es que si queremos que haya una mayor captura de carbono y que prácticamente este carbono es la principal fuente de nutrientes para la actividad metabólica de los microorganismos del suelo, pues entonces ya pierde relevancia el tema de que si hay o no hay, si hay mayor aluminio o hay menor aluminio, pese a que es uno de los temas más controversiales y que existe mucha información sobre el tema del aluminio intercambiable o el aluminio que está, o suelos con altos contenidos de aluminio, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que se refiere a igual, por ejemplo, a calcio, hay el mismo efecto. Y miren lo interesante aquí, y eso es quizás lo que hay que resaltar en este tema, es el tema del fósforo. El tema del fósforo. Recuerden que el fósforo es uno de los nutrientes que menor capacidad de movilización tiene a nivel de suelo, a nivel de coloides del suelo. Pero sin embargo, miren
la cantidad que existe de fósforo total en suelos donde no se hace ningún tipo de labranza en los primeros 5 centímetros del suelo. Entonces miren que la cantidad de fósforo es alrededor de 100 ppm, ¿sí? De 100 ppm en comparación de los suelos donde se hace laboreo intensivo, donde la cantidad de fósforo es apenas de 40 ppm. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta de este fósforo total, el 10% es fósforo soluble, ¿ya? Entonces ahí el aporte de nutrientes de fósforo principalmente, pues se ve, es importante y claro, se justifica la siembra directa porque el fósforo, al ser, insisto, al ser uno de los nutrientes con menor movilidad en el suelo, y al haber una mayor actividad en los primeros 5 centímetros por la acumulación de carbono, que fue lo que mostré en las gráficas anteriores, ¿ya? Entonces los microorganismos van a poder mineralizar con facilidad este fósforo y ponerlo a disponibilidad de la planta, al menos en esos primeros días, que justamente son donde la planta mayor demanda de nutrientes necesita para poder establecer su sistema radicular, ¿ya? Y lo mismo pasa con el potasio. Recordar que los macronutrientes a nivel de vegetales son nitrógeno, fósforo y potasio como tal, ¿ya? Entonces ahí, pues, el hecho de realizar siembra directa permite que esos macronutrientes no se nos pierdan, al menos en las capas donde nos interesa que exista mayor disponibilidad de ellos para asegurar un crecimiento importante del cultivo, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es el rendimiento, miren que en cuanto al rendimiento, no hubieron efectos significativos entre el sistema de siembra directa con la labranza convencional, ¿ya? No hubieron, al menos en el primer año agrícola. Ya en el segundo año agrícola, sí, por ejemplo, en la siembra directa, miren que hubo una diferencia significativa de un p-valor menos de 0,05, ¿sí? En la soya, haciendo siembra directa, igual pasó con el maíz, ¿ya? En comparación a la siembra convencional como tal, ¿ok? Entonces, y quizás, y esto se debe a ¿qué? A que prácticamente la rotación de cultivos como estrategia de agricultura, de producción de granos para la producción animal, es que es una de las estrategias que se han olvidado en los sistemas de producción de granos, sobre todo de cereales, ¿ya? Donde únicamente se siembra maíz año tras año, sin considerar el tema de rotación de cultivos, ¿ya? Y por lo tanto, miren que el maíz como tal es una de las especies que mayor aporte de residuos de la parte aérea post cosecha deja en comparación, por ejemplo, a la soya, en comparación al mismo al frijol cuando se hace cultivo de frijol, ¿ya? Pero esta acumulación de material muerto va a permitir que si hacemos una rotación, que es lo que no se hace, sobre todo aquí en la costa de Ecuador, no se hace una rotación de cultivos, sobre todo de maíz con soya, que es lo más básico que se debería hacer. Entonces, claro, perdemos ese potencial de acumulación de materia orgánica que va a estar en proceso de descomposición para que nos comience a reactivar la actividad biológica del suelo, ¿ya? Bien. Entonces, finalmente surge la pregunta, ¿las prácticas agropecuarias intensivas son sustentables? Pues, desde un punto de vista ambiental y de términos de rentabilidad, pues no lo son, la verdad. No lo son. ¿Y por qué? Bueno, porque degradan el suelo, ya lo demostramos, principalmente agotan los recursos hídricos porque en un suelo que prácticamente que se está arando constantemente, va a ser un suelo incapaz de poder retener humedad, sobre todo de aquellos periodos donde hay precipitaciones. Contaminación ambiental, sin lugar a dudas, como ya lo mostré, ¿sí? La diversidad genética, sobre todo de microorganismos, pues se pierde, al igual que pasa con el tema de la biodiversidad
de los demás organismos que deberían formar parte de un ecosistema, en un ecosistema natural, ¿sí? Se dependería mucho del uso de combustibles fósiles, ¿sí? Y también atentan sobre el tema del bienestar animal, ¿ya? Y nos llevan también al tema de la ruta de la dependencia, que es uno de los temas que vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, el productor no solo debe prestar atención básicamente a lo que es a los objetivos y metas de su unidad de producción, ¿sí? No es solamente decir, bueno, necesitamos producir tantas toneladas de maíz, tantas toneladas de soya, necesitamos producir tantos kilogramos de carne al año, ya sea de bovinos, de cerdos o de aves. No. Más sobre todo si queremos enfrentarnos a los retos de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, hay que no solamente fijarnos en en los índices de rentabilidad en cuanto a lo que es producción, no hay que solamente centrarnos en los índices de productividad, sino que también hay que ver qué tan sostenible es la actividad que estamos realizando. Entonces ahí entra el concepto de sostenibilidad, que de acuerdo a lo que mencionan estos autores, ellos definen a la sostenibilidad como el enfoque integral y holístico hacia la producción de alimentos, ¿sí? Y fibras, forrajes, que equilibra el bienestar ambiental, por un lado, la equidad social, la viabilidad económica entre todos los sectores de la sociedad, incluyendo a las comunidades internacionales, y pues ya todos sabemos que el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad es un tema que se busca que las próximas generaciones puedan subsistir a partir de los recursos que estamos dejando en la actualidad. ¿Ya? Entonces ahí surge justamente el tema de la producción animal sostenible. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la producción animal sostenible? Tiene varios, pero los principales son el ambiental, el económico y el social. Esos son los componentes que forman parte de la producción animal sostenible. ¿Ya? Si queremos hablar de producción animal, que no solamente se fija en el tema de indicadores productivos, sino que hay que tomar en cuenta los demás componentes, el ambiental y el social, que son los que prácticamente se está olvidando principalmente, y donde en la actualidad pues la actividad agropecuaria, principalmente la de bovinos, es una de las que más está siendo señalada justamente por todos los temas ambientales y sociales que está generando, ¿sí? Negativos sobre todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una producción animal sostenible debe tener un componente ambiental, nos referimos a que debe estar basada en los principios a los 7 principios ecológicos. Recordar de que la actividad de producción de rumiantes debe ser vista desde una perspectiva de un ecosistema, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque un ecosistema, ¿qué existe? Hay biodiversidad, ¿ya? Lo que no sucede, por ejemplo, en un sistema de confinamiento total, donde prácticamente la biodiversidad pues, se ha perdido en su totalidad, ¿ya? Asimismo, el uso eficiente de los recursos, ¿sí? Tratar de que toda el agua lluvia, al menos en las épocas donde tenemos mayores precipitaciones, y el aprovechar mejor ese recurso hídrico y no no encarecer los costos, sobre todo cuando se trata de usar riego con la finalidad de aumentar, de disponer de pasto durante todo el año, ¿ya? Que son temas que vamos a ir hablando a lo largo del curso como tal, ¿ya? Asimismo, el uso eficiente de la energía, hay una frase muy importante que se utiliza en producción animal sostenible, que es cosechando sol para producir pasto verde y carne verde como tal. Recordar que la energía solar es una energía ilimitada, que si la podemos utilizar correctamente, pues nos va a dar unos importantes beneficios. No solo ecológicos, sino que también económicos allí, y productivos y por ende económicos como tal, ¿ya? El tema también es que cuando hablamos de que la producción animal sostenible debe tener el componente ambiental basada en los 7 principios,
ecológicos es que hay que promover lo que es el reciclaje de nutrientes, ¿ya? Y por ende, conservar la fertilidad del suelo como tal, ¿ya? Asimismo, reducir el aporte externo de plaguicidas, sobre todo de lo que tiene que ver con agroquímicos, todo lo que tiene que ver con agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes, y bueno, pues, todas todos esos productos que lo único que hacen es matar la vida del suelo. Y pues ya se ha mostrado que algunos de estos agroquímicos también tienen efectos cancerígenos a nivel de las personas, pero no, insisto, no vamos a hablar sobre eso, porque es un tema muy ahí largo de conversar, ¿ya? Ya, entonces, el otro principio dentro de para hablar de producción animal sostenible es que debe disminuir los impactos ambientales, que justamente uno de ellos es el tema de emisión de dióxido de carbono, metano, que ya vamos a hablar más adelante sobre el tema del metano, ¿ya? Y tratar de aumentar la estabilidad del agroecosistema como tal, ¿no? Entonces, esos son los 7 principios en los cuales debe estar basado un sistema de producción animal si queremos hablar de producción animal sostenible o agroecológica, ¿ya? Ahora, el otro componente que es el económico es que la producción animal sostenible debe, primero, de un punto de vista del componente económico, debe promover seguridad alimentaria, ¿ya? Y solo existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, durante todo el año prácticamente, acceso físico, social, económico a los alimentos de manera suficiente, que sean inocuos, que sean nutritivos, de alto valor biológico, que satisfagan las necesidades energéticas que requiere la persona, ¿ya? Y sobre todo, que pueda él decidir qué es lo que puede comer, o qué es lo que quiere comer, ¿ya? De manera que pueda tener una vida activa y sana, que es lo que menciona la FAO. Menciona este tema de las preferencias alimentarias porque cuando hubo el boom del cultivo de soya en Argentina, el tema del cultivo de soya fue tan fuerte que un país que consume carne mucho más que lo que hace el Ecuador en este caso, en las escuelas rurales principalmente, se comenzó a promover el tema del consumo de la carne de soya a los niños. Se comenzó a promover el consumo de leche de soya en los niños. Cuando es un país eminentemente ganadero, que consumen carne, producen leche suficiente para alimentar toda su población. Entonces, sin embargo, con el tema del boom de la soya, con todas las... esto les hablo hace más de 25 años, ¿ya? Y entonces, y que a partir de eso, pues, bajo ese paraguas de que la carne de soya, bla, 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 pues la gente, por ejemplo, la población argentina, comenzó a dejar de consumir carne por preferir ese tipo de pseudo alimentos, en este caso, que disfrazados como carne o como leche, como tal. ¿Sí? Entonces, eso es importante, seguridad alimentaria. Lo otro es que sea técnico y económicamente viable. Puse ese meme ahí, lo hice a manera de meme, porque en realidad un productor ganadero, para tener un sistema de confinamiento como en la imagen de arriba, del superior, demanda, o sea, son sistemas que quizás son rentables, pero los márgenes de rentabilidad son muy estrechos, ¿ya? En comparación a si hacemos pastoreo directo, ¿ya? El pastoreo directo, además de todos los beneficios que tiene ambientales, pues también es mucho más rentable y pues por lo tanto es viable en términos económicos, ¿sí? Y algo importante es que cuando nosotros hablamos de producción animal sostenible, hay que tomar en cuenta el tema de la diversificación de los ingresos dentro de la propiedad rural. Pretender producir un solo tipo de, subsistir con un solo flujo, con un solo tipo de ingresos, ¿ya? Eso es en la actualidad ya no es rentable, ¿sí? Dentro de una propiedad rural hay que pensar en diversificar los ingresos, y más cuando la propiedad rural es pequeña, ¿ya?
Y ahí, por ejemplo, este señor, este señor Joel Salatin, es uno de los pioneros en lo que se conoce como los Polyphase Farm, ¿sí? Este señor promueve justamente el tema de la diversificación de la actividad dentro de tener diferentes rubros dentro de la propiedad rural. ¿Ya? Este señor, si alguna vez tienen, voy a ver si lo vi alguna vez al documental de ellos, ya un poquito antiguo, me parece que está en Netflix, el documental de ellos que se denomina Polyphase Farm, ¿sí? Entonces les recomiendo que lo vean, muy interesante, ¿ya? Esta imagen de acá, es una de las fotos de mi autoría de una propiedad que yo asesoro en la Amazonía, que justamente allí estamos aplicando este tema de los Polyphase Farm, ¿sí? Se tiene cerdos en pastoreo, se tiene ovejas y se tiene aves también, ¿ya? Entonces, porque aparte es una propiedad muy pequeña, 10 hectáreas, entonces depender únicamente, de hecho se decidió cambiar bovinos por ovejas, porque las ovejas daban un mayor flujo en términos y permitían poder tener más animales y en menos periodo de tiempo, ¿ya? Y esta imagen de acá, la de la derecha, que es justamente de un amigo de Argentina, Bruno Basqueto, Alimentos Agroecológicos El Mate, ¿sí? Donde ellos tienen ovejas, tienen ciclo completo de bovinos y además de eso tienen aves de postura y pollos parrilleros, ¿ya? Entonces, insisto, el tema de la diversificación de los ingresos para aumentar el flujo de caja es imperante dentro de una propiedad rural si queremos hablar de producción animal sostenible. De lo contrario, pues es cualquier otra cosa menos producción animal sostenible. O sea, una de las características que debe tener una propiedad rural para hablar de producción animal sostenible es que debe tener diferentes rubros para diversificar sus ingresos, aumentar el flujo de caja, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a mí me parece una idea muy interesante trabajar en el caso tranquilo, pueden hacer las preguntas, háganlas con toda confianza, háganlas. Yo al final, ya estamos casi terminando esta primera parte, y al final pues le vamos a leer todas las preguntas y ahí vamos respondiendo cada una de ellas, ¿ya? Y quizás a lo largo quizás voy presentando y a lo mejor voy a ir respondiendo ya preguntas. Entonces, no hay problema, sigan, dejen las preguntas allí y pues, como les dije, termino esta primera parte, descansamos 5 minutitos y nos dedicamos a responder preguntas, ¿ok? Así que tranquilos. ¿Ya? Entonces, eso, insisto, es una de las cosas que, eso es lo que les estaba comentando, que el tema de, por ejemplo, de trabajar cerdos y trabajar bovinos en una propiedad es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en términos de flujo de caja, un cerdo de 200 kilogramos está listo en 5 meses de edad. Un bovino para llevar a faena a 450 kilogramos, necesitamos tener 2 años por lo mínimo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, o sea, en 2 años yo tranquilamente puedo hacer prácticamente 4 lotes no, perdón, son más. Porque si yo hablo de que yo compro, por ejemplo, en esta propiedad, por ejemplo, se compra los animales destetados, animales de 60 días de edad, destetados. No se hace cría, no se hace reproducción, no se tiene madres, únicamente se compran los cerdos para engordar. Entonces, ellos simplemente compran los cerdos de 2 meses y los llevan a finalización en 3 meses y medio o máximo 4, dependiendo del peso del tamaño de las piezas que requieran el consumidor. Pero en 3 meses están listos. Es prácticamente lo mismo que se obtiene en confinamiento, ¿ok? Entonces, miren, en el año yo puedo hacer prácticamente hasta 3.5 lotes de cerdos, ¿ya? Mientras que todavía no está listo un toro para mandar a faena. Es decir, que yo en 2 años yo puedo hacer producir 7 lotes de cerdos, mientras que recién en un año tengo listo un lote de novillos para mandar a faena. ¿Ya? Entonces, y es una de las cosas que a mí me parece muy interesante en este tema, es que mientras los cerdos a mí me dan mayor flujo, pues los bovinos pues prácticamente terminarían
aumentando esos flujos como tal. Porque claro, vender un lote de novillos ya para faena, pues sí, chévere. Pero vender lotes pequeños de cerdos a lo largo del año, pues también eso va a mayor flujo. Y no depender de un solo tipo de ingreso, que es lo que pasa con los productores lecheros en la zona andina de Ecuador, por ejemplo. Como ellos no tienen más ingresos que solo la leche, entonces, claro, ellos se tienen que estar a merced de lo que demande la industria. Y ahí eso es un serio problema que ellos están teniendo en la actualidad. Pero si hicieran diversificación, seguramente no tendrían que depender mucho, o al menos si dieran otro enfoque a la actividad, pues sería mucho más rentable la actividad de ellos. ¿Okay? Pagaría una actividad con otra, se compensan allí. ¿No? Y finalmente, cuando hablamos de una producción animal sostenible, es que tiene que tener sí o sí el componente social. Si nosotros en la actualidad queremos tener un relevo generacional a nivel rural, pues debemos pensar en este tema. ¿Y qué implica el componente social de una producción animal sostenible? Es que primero, fortalecer las comunidades rurales. Y allí, ¿a qué nos referimos con fortalecer las comunidades rurales? Es que básicamente la persona, las organizaciones o las familias, ¿sí? Adquieran o potencien asuntos de su interés, ¿ya? Con la finalidad pero para eso hay que crear condiciones que faciliten ese fortalecimiento. Es decir, la agricultura, la agroecología da esas facilidades, crea esas facilidades para que las familias rurales puedan, incluso las familias que son citadinas y que en algún momento por situaciones de la vida heredaron, que es la mayoría de los casos, heredaron una propiedad rural, siempre se ven así como que, bueno, ¿y ahora qué hago aquí con esa propiedad rural? Y lo primero que dicen, no, mejor la vendo porque yo no sé qué hacer. ¿Ya? Entonces, siempre existen caminos, hay caminos, y la agroecología es la que nos da esa pauta para poder crear condiciones para fortalecer las comunidades rurales. E insisto, hablando de comunidades rurales no como un grupo de personas que viven en una determinada zona, no. Hablamos de comunidades rurales en el sentido de que puede referirse a un individuo solo, a una familia como tal, ¿ya? Entonces, de esa forma, pues, fortalecemos con la agroecología la comunidad rural como tal, ¿ya? El otro es producir alimentos saludables y seguros para la población. Acuérdense que en la actualidad, quizás Ecuador no tiene la cultura de consumir alimentos sanos, ¿ya? Sin embargo, el tema del consumo de alimentos sanos y seguros para la población, pues ya es algo que se está comenzando a meter cada vez más, ¿ya? Y por lo tanto, los productores ganaderos no podemos quedarnos de lado, o sea, no pueden quedarse de lado. Necesitan ir a favor de esa corriente, aprovechar ese boom que se está dando y buscar las formas de poder posicionar esos productos con el sello de que son saludables con alto valor biológico. Ni siquiera, insisto, ni siquiera hablo de temas de que sean con sello orgánico, porque ese es otro tema más tedioso que personalmente no lo comparto. Yo prefiero hablar de una producción animal agroecológica o una producción animal sostenible antes que hablar de una producción orgánica como tal, ¿ya? Yo prefiero hablar de una producción, insisto, agroecológica, una producción animal agroecológica y no hablar de una producción animal orgánica. Son dos mundos muy distintos, que es lo que vamos a ver ahorita. Y ahí el tema de la dignificación del trabajo rural. Y es eso, lo que les dije hace un momento. Si queremos nosotros que exista relevo generacional en las propiedades rurales, bueno, pues hay que crear esas condiciones para que esas personas que los niños que están creciendo ahí en una finca, que no solamente les quede como recuerdo de que iba con el papá o con la mamá a la finca, no, sino que ellos sean los que después asuman el direccionamiento de la propiedad rural como tal, ¿ya? Entonces, básicamente, la agroecología es la ciencia que está detrás de todo el tema de la producción animal sostenible, ¿ya? Y definimos a la agroecología como una herramienta que la agroecología proporciona herramientas para determinar cuál es el estatus actual de sostenibilidad de un agroecosistema, ¿ya? Pero lo más importante es que debe contemplar, y por eso no comparto el tema de
producción orgánica es que la producción orgánica muchas veces no comparte el mayor objetivo que existe en el mundo, que es proveer de alimentos limpios para la humanidad, ¿ya? ¿Okay? Entonces, claro, o sea, yo puedo producir alimentos en traspatio, puedo producir pequeños alimentos, que hay mercados exclusivos de alimentos orgánicos, que se pagan mucho, pero no todos tienen la condición para pagar un alimento que lo van a encontrar en el mercado en menor precio y en mayor abundancia, aunque sea, sabrá Dios bajo qué condiciones se produjeron, ¿ya? Entonces, la agroecología lo que busca es eso, o sea, que se pueda producir en escala, ¿ya? De lo contrario, insisto, por eso se dice que la agroecología debe tener un pensamiento multidisciplinario, es decir, incluir allí a la agronomía, la zootecnia, la economía, la sociología, la ecología, para poder hablar nosotros de hablar de una producción animal sostenible como tal, ¿sí? Entonces, bueno, pues terminando esta primera parte, termino con esta frase, que estamos en una era de gran conocimiento y poca sabiduría, pero la tecnología no lo es, no es la única respuesta, ¿ok? Entonces son 6:25, ¿ok? Son 6:26. ¿Les parece si nos damos los 5 minutos que habíamos quedado y dejamos el resto del tiempo para los 15 minutos para responder las preguntas que están en el grupal, y pues abrimos los micrófonos para que la gente nos pregunte, ¿ya? Entonces... Claro,